¿Qué tal a toda nuestra audiencia? Bienvenidos a un nuevo análisis. Ya saben que aquí nos encanta tomar esos temas globales súper complejos y aterrizarlos para entender qué está pasando realmente. Exacto. Y el tema de hoy, la verdad es que parece sacado de una película de intriga, pero está ocurriendo justo ahora. Vamos a desmenuzar Cobrar por pasar, el plan que desafía el derecho internacional. Entremos de lleno. A ver, para arrancar, pensemos en una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando los países intentan adueñarse del océano abierto? Es una premisa fuertísima. Históricamente, siempre hemos visto el mar abierto como una zona libre, ¿no? Algo que es de todos y de nadie a la vez. Pero ojo, porque estamos viendo un giro drástico, donde ciertas naciones ya buscan ejercer un control sin precedentes sobre aguas que legalmente son internacionales. Y el epicentro de toda esta tensión está en el Estrecho de Hormuz. Pasa algo verdaderamente inaudito. Tanto Estados Unidos como Irán están proponiendo imponer peajes. Y fíjense en la ironía legal aquí. Resulta que ni Estados Unidos ni Irán han ratificado el Gran Tratado de las Naciones Unidas que regula los mares. Pero aún así, ambos están empujando con todo la idea de cobrar tarifas a los barcos comerciales que cruzan por este canal. Es que si ponemos frente a frente las posturas de estos dos países, el paralelismo es increíble. Ni Washington ni Teherán firmaron oficialmente este pacto marítimo, ¿de acuerdo? Pero históricamente lo habían respetado en la práctica sin mayor problema, y de repente ahora comparten el mismo objetivo de querer cobrar peaje. Una movida que va totalmente en contra de las reglas que solían seguir. Por cierto, te dejé una infografía en la descripción del video. Revisarla les va a ayudar muchísimo a visualizar por qué la geografía de este estrecho lo hace un punto de estrangulamiento tan perfecto. Y bueno, para dejar súper claro de dónde viene todo esto, este análisis se basa en reportes muy completos de The New York Times en español. Esto nos permite mantener la plática anclada en periodismo riguroso, de forma totalmente neutral y enfocándonos estrictamente en los documentos y en lo que dicen los expertos sobre este desafío monumental al derecho internacional. Pasemos a la sección 1. El Manual de Reglas. La Convención sobre el Derecho del Mar. Para entender el problema, hay que conocer la regla. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar está ratificada por 171 naciones más la Unión Europea. Su trabajo es fijar las fronteras en el océano y garantizar un paso seguro, libre y, muy importante, sin peajes en lugares como Hormuz. Básicamente, es la garantía legal que impide que un solo país secuestre el comercio mundial. Y esto nos ha dado un status quo funcional desde 1994. O sea, la ley tiene sus fallas, pero ha funcionado. Y lo más interesante es que ese puñado de países que nunca la ratificaron se han comportado como si lo hubieran hecho. Durante décadas, incluso los no firmantes aceptaron estas reglas como el estándar global, y ese respeto mutuo es lo que mantuvo el orden en los océanos todo este tiempo. Pero claro, ese orden pende de un hilo. Salim Ali de la Universidad de Delaware nos da una frase clave. Todo el derecho internacional, desafortunadamente, es frágil. Y tiene toda la razón, porque a diferencia de las leyes dentro de un país, aquí no hay una policía global que te arreste por romper las reglas. Todo el sistema depende 100% de que las naciones decidan cooperar de buena fe. Si esa voluntad desaparece, pues el sistema se cae a pedazos. Y viendo justamente cómo se tambalea esa cooperación, el expresidente estadounidense Donald Trump le declaró al New York Times que él no necesita el derecho internacional, priorizando su propia moralidad por encima de estos acuerdos globales, reportando esto de forma totalmente neutral. Es un cambio de visión fortísimo. Nos habla de una postura de alejamiento hacia los tratados de la ONU para empezar a operar bajo términos estrictamente nacionales. Vamos a la sección 2, la onda expansiva, impacto económico. Aquí es donde los números asustan. Estamos hablando de que una quinta parte de todo el petróleo mundial pasa por el Estrecho de Hormuz. Entonces, ¿cómo afectan exactamente estos peajes al precio mundial del petróleo? Es una simple reacción en cadena. Si empiezas a cobrar tarifas, los costos de envío de todos esos inmensos buques petroleros suben inmediatamente. Y adivinen qué, las navieras no van a absorber ese costo. Lo van a transferir directito al precio de cada barril, encareciendo la gasolina y los derivados en todo el mundo. Exacto. En un escenario de tránsito normal, los barcos pasan libres, la oferta fluye y los precios se mantienen estables. Pero fíjense en la realidad actual. Entre la amenaza de que cobren peajes y los ataques a embarcaciones que se le atribuyen a Irán, el tráfico marítimo se ha desplomado.
Y esta sola reducción del flujo seguro ya provocó que los precios mundiales del petróleo se disparen. Es una muestra clarísima de lo vulnerable que es nuestra economía global. Y para respaldar esto, el experto en seguridad energética Clayton Siegel es súper claro. Cualquier acuerdo para cobrar peajes significa un aumento inmediato y seguro en el precio del petróleo y el gas. Básicamente, formalizar estos cobros sería como meterle un nuevo impuesto permanente al motor de energía de todo el planeta. Todos, sin excepción, lo sentiríamos en el bolsillo. Ahora, hay que entender que este golpe económico no le pega a todos por igual. Hay un impacto brutal, especialmente para los países dependientes. Si una nación no produce su propia energía y depende de importar petróleo del Medio Oriente, se lleva la peor parte de la crisis. Para estas economías más vulnerables, pagar ese sobreprecio constante en la energía puede desatar una inflación terrible y frenar por completo su desarrollo y crecimiento. Aunque para tener la imagen completa y siendo 100% objetivos, Siegel también pone un matiz sobre la mesa. Sí, los peajes encarecerían la energía de forma constante, pero ese aumento sería relativamente pequeño si lo comparamos con los picos de precios masivos que ya estamos viendo hoy por la falta de seguridad. O sea, los ataques físicos y las interrupciones violentas generan un impacto muchísimo más drástico en los mercados en el corto plazo. Entramos a la sección 3, el efecto dominó, precedente peligroso. El riesgo real va mucho más allá del costo del petróleo hoy. El profesor Donald Rothwell hace una advertencia que da escalofríos. Si Irán lograra cobrar peajes en tiempos de paz, tentaría a otras naciones que tienen costas en vías marítimas críticas de todo el mundo a seguir su ejemplo. Imagínense eso. Es literalmente abrir la caja de Pandora. Si cada país que controla un cachito de mar decide cobrar su propio peaje arbitrario, el comercio mundial simplemente colapsa. Y ojo, porque el desafío a las reglas no se queda en Medio Oriente ni en el tránsito de barcos. Otro temazo es la minería en aguas profundas. Resulta que Estados Unidos planea empezar a dar permisos a sus empresas para extraer minerales valiosos del lecho marino en aguas que son completamente internacionales. Con esto, básicamente estarían saltándose a la Autoridad Independiente de las Naciones Unidas que se creó justo para regular esta nueva actividad. Y esto, nuevamente, genera un efecto de contagio tremendo. Si Estados Unidos se va por la libre con la minería profunda, ¿qué va a detener a potencias tecnológicas como Japón de hacer exactamente lo mismo y abandonar el tratado? Absolutamente nada. Y no solo son los que no firmaron, incluso países que sí ratificaron la ley la están desafiando. Ahí está el caso de China, que lleva años reclamando grandes porciones del mar de China Meridional como propias. O sea, el respeto por las leyes del mar se está desmoronando a nivel global. Lo que nos deja con una pregunta súper importante para cerrar. Si las reglas del mar son reescritas por unos pocos, ¿logrará sobrevivir este frágil sistema global? Vemos claramente que esta idea de cobrar en Hormuz no es un simple conflicto local, es una grieta gigante en la base misma del comercio del que todos dependemos. Totalmente. Es un precedente peligrosísimo que podría cambiar las reglas del juego para todo el planeta. Hasta aquí nuestro análisis de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Quédense con esa reflexión y nos vemos en la próxima.